Hola buscadores, he estado los últimos 15 y 20 días trabajando a tope para este vídeo. Es maravilloso lo que he encontrado. Es un artículo periodístico de 1928 que habla sobre Reiki. Es el primer artículo periodístico que se escribe en Japón, por supuesto. No he visto ninguna copia traducida en castellano, así que he estado leyendo copias en inglés, otra en portugués, incluso otra en japonés, incluso he tenido que buscar, que me ha costado muchísimo, una copia del periódico original para consultar algunas dudas que tenía. He llegado a pedirme un día libre en el trabajo para poder terminar con las traducciones. Daros cuenta que esto es oro puro. Todo lo que sea material escrito de la época es material sin contaminar. Es Reiki de primera mano de los primeros alumnos de Reiki. Es Reiki puro. Y es un testimonio muy bonito, para mí ha sido muy bonito, incluso emocionante. Y sin más, empezamos. Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros akáshicos, método Soma y mucho más. Comienzo explicando un poquito sobre quién es el periodista. Fue el señor Matsui Sou, que nació en 1870, es decir, 5 años después que naciera Mikao Usui, y murió en 1933, 7 años después de que muriera Usui. Desde muy joven trabajó en varios periódicos, pero su trabajo principal era escritor, era dramaturgo. Escribía obras de teatro y era profesor de artes escénicas. Incluso creó su propia compañía de teatro. El teatro tradicional japonés se llama kabuki. Este hombre, que también realizaba labores periodísticas, estudió Reiki con Chujiro Hayashi, que era un discípulo directo del maestro Mikao Usui. Y tal era su entusiasmo con esta técnica, con nuestra técnica, que allá por donde estaba tenía que contarla, tenía que hablar, tenía que explicar. Y claro, teniendo un periódico, pues tenía que explicar en sus páginas todas las virtudes y beneficios del Reiki. No podría explotar si no lo contara. La revista donde se publicó este artículo se llamaba Sunday Mainichi. Es un dominical, uno de los 4 más importantes periódicos de Japón, llamado Mainichi Shimbun, que comenzó a publicarse en 1922 y aún sigue. Parece ser que nuestro amigo Matsui Sou hizo una reseña sobre un libro de Reiki en el periódico el 30 de enero de 1928. Entonces un lector del periódico le escribe y le solicita más información sobre el método de curación del que se hablaba en el artículo anterior. Este lector se llamaba Takijiro Inaoka y escribía desde Corea. Corea fue un protectorado de Japón y después fue anexionado por Japón. No fue independiente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso había japoneses, tanto japoneses en Corea, y también había muchos coreanos en Japón, que los traían como mano de obra barata. Pero bueno, eso es ya otra historia. Así que la petición de este lector da pie a que el periodista Matsui y practicante de Reiki realice este gran artículo sobre el Reiki, sobre su propia experiencia, claro. Bien, ya estamos listos para empezar. El artículo se divide en 10 partes. Voy a leer cada parte y al final de cada parte, si hace falta, comentaré
o explicaré algún punto interesante. Vamos a empezar con el artículo este. El artículo se llama Terapia que cura todas las enfermedades con una sola mano. Fue publicado en la revista dominical Sunday Mainichi del 4 de marzo de 1928 en sus páginas 14, 15 y 16. Ya que es una solicitud de un lector, con mucho gusto estaré encantado de hablar de este método. Este tratamiento, que cura todo tipo de dolencias, es practicado por un selecto grupo de personas bajo la denominación de Reiki Ryoho. Quien descubrió este método e inicializó su práctica fue Mikao Usui, quien falleció hace unos 3 años. Actualmente, los alumnos de Usui cuentan con centros para hacer tratamiento de sanación y enseñar este Reiki Ryoho. A pesar de ser un método de curación tan efectivo y que puede curar cualquier enfermedad, sin embargo, no es muy conocido por la gente. El motivo es que Mikao Usui era particularmente reacio a darle cualquier tipo de difusión y por ello sus estudiantes también son reacios ahora. Pero no puedo entender tanto rechazo a hacerlo público. El cristianismo, por ejemplo, se propaga a través del trabajo misionero, al igual que en el budismo. El origen de la palabra propaganda se usó originalmente como definición de la difusión de la verdad. Si la verdad contribuye al bienestar de la gente, tengo que contarlo. ¿No sería esta mi obligación como ser humano? Por lo tanto, siempre informo amablemente sobre este Reiki Ryoho, cuando otros me preguntan o escribo para el periódico sobre el tema cuando así me lo piden. Sin embargo, hace que atraiga las críticas de otros practicantes. Para ellos puedo parecer una especie de hereje. Es lamentable que una terapia tan buena no sea tan conocida por el público en general. Sin embargo, para mí es una obligación moral y social, por lo tanto, soy feliz de atreverme a darle un poco más de publicidad. Me siento particularmente obligado a responder a un lector de un gran periódico, el Mainichi Shimbun, que me preguntó entonces: ¿cómo puede decir no a nuestro método de sanación no le gusta el uso de la publicidad? Eso podría hacer que los lectores sintieran que el Reiki podría ser un engaño si dicen que puede curar cualquier enfermedad y luego no nos lo explican a todos. Por lo tanto, por su beneficio, promoveré siempre la verdad sobre el Reiki. Es por eso que escribo para el periódico esta vez, y por favor, recuerden que mi comportamiento no tiene nada que ver con la de otros practicantes de Reiki. Este artículo está escrito por mí desde mi experiencia y mi propia opinión personal, porque no puedo quedarme callado. A decir verdad, estoy tan entusiasmado con este tratamiento que apenas puedo concentrarme en escribir una escena de una obra desde que aprendí a usarlo. Si anuncio el Reiki y lo difundo es para realizar mi ideal. Así Japón se convertirá algún día en un paraíso, y no solamente Japón, sino todos los países del mundo se convertirán en un paraíso sin enfermedades. Paso a explicar brevemente algunos puntos de esta primera parte. Bien, nuestro método se llamaba Usui Reiki Ryoho, porque el Reiki Ryoho es el conjunto de terapia de sanación natural a través de la energía espiritual. Eso significa Reiki Ryoho. Y por lo tanto había más de un método. Había muchos métodos. En aquella época había muchos métodos. Había cientos de grupos, de sectas, y muchas de ellas curaban con las manos. Y esta sanación con las manos se llamaba Reiki Ryoho. O sea, la sanación con las manos es inherente al ser humano. En todas las culturas hay sanadores con las manos. Y es más, el Reiki salió del Japón y todos somos capaces de sanar con Reiki. Forma parte de nuestra naturaleza. Y por eso había más de un Reiki Ryoho. Lo que pasa es que algunos usarían unos métodos algo diferentes,
al nuestro. El nuestro es particular y singular. Otros implicarían más religiosidad. Otro punto que quería comentar es que Mikao Usui no quería dar bombo a su método. Quería permanecer trabajando desde el silencio. Es más, no necesitaba publicidad, ni marketing, ni nada. Mikao Usui era tan bueno en lo que hacía, era tan potente, tan fuerte, que a su casa acudían cientos y cientos y cientos de personas. Cuando uno es bueno en algo, no necesita publicidad, no le faltan clientes. Cuando haya carencia en ti, no busques pagar más en publicidad. Piensa, tengo que hacerme más bueno en lo que estoy haciendo. Este mundo está gobernado por gente mala. Es decir, cuando alguien bueno destaca, van a por él. Jesús ya decía, no le deis perlas a los cerdos. Ya sabéis lo que significa. Este mundo del Reiki es un mundo de energía, un mundo de resonancia. A mí no me importa no hacer demasiado bombo o publicidad a mis cursos, porque yo sé que mis cursos es una resonancia y van a acudir justamente los alumnos que están preparados para ese día y para mí, que resuenen también conmigo, con mi forma de enseñar. No hay más. No tiene sentido ir a la plaza del pueblo y decir, yo hago Reiki, es buenísimo, mirad que os explique. No es una comunicación directa a un montón de gente que seguramente ni le importe. Es una energía que te llama y te hace venir. Por tanto, no tengo que destacar, no tengo que darme bombo, no tengo que hacer nada. Simplemente seguir mi trabajo interno y mi trabajo con la gente que me pida ayuda. He leído la historia de que Mikao Usui iba a las plazas de los pueblos con una antorcha y para solicitar o pedir o atraer alumnos, y siempre esa historia me ha parecido ridícula. Y ahora este hombre, este periodista, este hombre que se informa de primera mano de sus alumnos y ven que es un grupo de élite, un grupo selecto, un grupo hermético, un grupo cerrado, un grupo que no da publicidad, es un grupo silencioso que trabaja desde la sombra, pero en la luz. Una vez me pidieron dar clases de Reiki en una universidad, era para carreras de formación sanitaria en una asignatura de terapias naturales o de terapias complementarias, no sé cómo se llamaba. Y yo no le veo sentido dar clases de Reiki a 50 personas que posiblemente solamente le interese el Reiki verdaderamente a 2. A 40 y tantas les parezca indiferente y a otras incluso le parezca absurdo. No vale la pena si no sé si lo entendéis o si me explico, vamos. Pero esas 2 personas, aunque yo no les dé clases, vaya a su universidad y les dé clases, esas 2 personas terminarán aprendiendo Reiki. Y eso es lo que no entiende este periodista. Que esas 2 personas, si le está resonando trabajar con la energía, tarde o temprano van a conocer a alguien que le enseñe. Es magnetismo puro, es magia pura, es atracción, ley de atracción,
Esta es la ley de atracción. Otro motivo por el que se evitaba hablar de Reiki, o allí en medio del Japón no podía decir yo curo todas las enfermedades, es porque existía una ley se llamaba ley de la medicina y prohibía todo uso de terapias naturales que no fueran practicadas por un médico. Incluso los exorcismos también lo prohibieron. No sé qué daño hacen los exorcismos. Por eso digo que estamos gobernados por una élite oscura. No querían que la gente fuera a los curanderos. Querían que la gente cuando enfermasen fueran a los hospitales. Que tiene mucho sentido, pero que una cosa no quita otra. Otra cosa. Indica que el maestro Usui murió hace 3 años, en realidad fueron hace 2 años. Murió en 1926 y el artículo es de 1928. El artículo se llama Terapia que cura todas las enfermedades con una sola mano. El con una sola mano hace referencia a que solo he trabajado con una mano, evidentemente. Normalmente la mano izquierda se pone con la palma de la mano hacia arriba, es la mano receptiva, la que recibe la energía, y la mano derecha con la palma hacia abajo es la que toca al paciente y es la que da la energía. Por eso se dice terapia de una sola mano. Una mano recibe, la otra da. Similar a cuando hacemos el círculo de Reiki o Mawashi Reiki. Dice que solo piensa en Reiki y que no puede concentrarse en su trabajo. Esta época, el comienzo, la época de flipaera, se llama. La época en la que está más entusiasmo y más ganas y más de todo. Suele pasar cuando empiezas una relación amorosa, cuando empiezas una actividad que te gusta mucho. Está a tope de power. Sigo con el bloque 2 de este artículo. El método de sanación Reiki se descubrió hace 15 o 16 años y, sin embargo, el número de clínicas de Reiki aún es pequeño. Aprendí Reiki de Chujiro Hayashi, que es capitán de la Armada, y es una persona seria y noble, que nació para este don. Da tratamientos por la mañana y enseña a lo largo de 5 días cada mes. Sin embargo, existen muchas terapias espirituales que están siendo ridiculizadas y despreciadas como engaños o estafas, lo que hacen que las personas la asocien erróneamente también con nuestro Reiki. Y dado que nuestros practicantes todavía no quieren pronunciarse, no se puede evitar que el Reiki no sea popular en absoluto. Me gustaría confirmar que, de todos los métodos de tratamiento que he podido experimentar, Reiki es el más efectivo y el más singular hasta donde yo conozco. Realmente puedo curar cualquier enfermedad. Algunos han preguntado, ¿Reiki es efectivo para trastornos psicológicos? Sí, lo es. Y también puede curar todo tipo de enfermedades internas, trastornos viscerales, lesiones, heridas, quemaduras, reumatismos, etc. Todo lo que tú desees. Reiki Ryoho se considera una técnica espiritual, como muestra la palabra Rei. Pero en mi opinión, basándome en mi experiencia de curar a más de 100 personas, creo que es una técnica física. Algunos piensan que Reiki equivale a las curaciones milagrosas que hizo Cristo, pero yo no soy una gran persona como Cristo, ni tampoco tengo su carácter. Algunas personas observan el aspecto espiritual del ser humano e interpretan todos los fenómenos de la vida como asuntos espirituales. Pero otras personas consideran todos los fenómenos de una manera lógica y práctica. Yo soy de esa clase de personas, perteneciente a este último grupo. Soy una persona normal y corriente que no necesita ni busca grandes pretensiones espirituales para poder curar físicamente a las personas. Al menos mi técnica de curación no la considero como algo sobrenatural en absoluto. Considero el Reiki como un tratamiento natural y fisiológico. Bien, comienzo a explicar esta segunda parte. Da una cifra de cuando comenzó el Reiki, dice que hace 15 o 16 años. En algunas traducciones dicen 10 años, otras traducciones dicen 12 años,
por eso me he ido al original, y realmente significa 15 o 16 años. Pero claro, es una cifra un poco ambigua, un poco no es exacta. Este hombre no ha acertado con la fecha de fallecimiento de Mikao Usui, que fue hace 2 años, y dice que hace 3, o sea que el nacimiento del Reiki hace 15 o 16 años. Tampoco me fío mucho que este hombre tenga ese conocimiento. De todas maneras, con este dato se puede crear un paréntesis entre 1912 y 1922, donde en ese intervalo de tiempo Mikao Usui se iluminó. Al menos algo es algo. Da cierta referencia. Bien, indica que el Reiki no es popular. Esto significa que el Reiki no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Esto es como cuando yo comencé a aprender Reiki hace 24 años. Nadie sabía de su existencia, ni yo tampoco lo sabía. Pero indica que no era popular, primero porque no hacían publicidad, y segundo porque la metían en el mismo saco de otras sectas espirituales, que dentro de todas las sectas espirituales había muchas que eran peligrosas, eran sectas peligrosas. Estafas, engaños y demás. Y como nadie alzaba la voz para defender nuestro Reiki, para decir, no nos meta aquí, nosotros no somos así, nosotros hacemos esto de otra manera, pues todo el mundo consideraba el Reiki como una secta más, y posiblemente como una secta peligrosa, porque estas sectas tenían muy mala prensa, tenían muy mala fama, porque el gobierno quería acabar con ellas. Yo he dicho que el gobierno quería acabar con todos los grupos espirituales que hacían sanaciones con las manos y que hacían exorcismos. Entonces, la manipulación a la gente a través de los medios de comunicación siempre estuvo ahí. Matsui es un estudiante de Reiki con mucha experiencia, pero solamente tiene el primer nivel. El primer nivel se ve la sanación como algo muy físico, dolores, tensiones, enfermedades. Es algo muy muy físico, y él ve el Reiki en general como algo muy físico, pero es porque todavía no ha avanzado a los siguientes niveles. Prosigo con el artículo, vamos por la parte 3. Dejemos un momento la teoría aparte y comencemos con algunos ejemplos. Recientemente, un maestro de secundaria de la ciudad de Urawa trajo a su hija de 4 años a mi consulta. Una persona le habló de mi poder de sanación y se interesó. La niña estaba ciega de un ojo, y el otro ojo también se estaba quedando ciego. El padre ya la había llevado a varios médicos, pero el ojo de su hija no se recuperaba. Entonces el padre acudió a mí. Pensé que su problema no estaba solo en los ojos, sino que también en otras partes, y escaneé todo el cuerpo. Sentí que su tracto gastrointestinal, nariz y riñones eran el problema que se reflejaba fuertemente en sus ojos. Le di 5 o 6 sesiones de Reiki y ella pudo ver. El padre, que me dijo que daría su propio ojo por su hija, comenzó a aprender Reiki para seguir sanándola. El siguiente ejemplo fue el año pasado, a principios de diciembre. Un médico comunicó que el famoso pintor, el señor O, le quedaban unas 3 horas de vida. Habían pasado 2 horas cuando recibí la llamada telefónica de su hija. Era la medianoche, y ya solo nos quedaba 1 hora. Mi esposa y yo corrimos hasta el distrito de Komazawa, tardando como 1 hora en llegar. Habían pasado 3 horas y media desde el pronóstico del médico. Un familiar que nos estaba esperando en la puerta de la casa nos dijo que se había quedado inconsciente 1 hora antes de que llegáramos. Tratamos de curar su corazón poniéndole nuestras manos y enviando Reiki allí durante 6 horas y media sin beber una gota de té. El señor O había sufrido un infarto debido a una valvulopatía, pero después de nuestro esfuerzo de curación, el médico pudo anunciar que el señor O se había estabilizado a un nivel seguro. A la noche siguiente su fiebre había remitido,
y su pulso había bajado a 80 pulsaciones por minuto. Puedo decir que no es tan difícil bajar una taquicardia de 120 pulsaciones a 80 pulsaciones con una poca hora de curación con Reiki. Otro ejemplo, cuando Yoshisaburo Ino, más conocido como el señor Ondin no Kami, iba a morir, 4 afamados médicos le visitaron, vaticinaron su muerte los 4, y al final de la mañana su familia tomó agua para humedecer sus labios. Pero le prometió a su familia que se recuperaría. El señor Ino finalmente se recuperó y los médicos se fueron de su casa. He experimentado estos casos milagrosos muchas veces. Sin embargo, no los considero como milagros en absoluto. Solo le brindamos a los pacientes tratamientos curativos para su cuerpo. Comento el bloque 3. Para mí es una barbaridad y un atrevimiento prometer sanación, y este hombre prometía sanación hasta a los moribundos. Es una barbaridad. No se puede prometer la sanación, un resultado. El Reiki siempre es bueno, pero no podemos atarnos a los resultados. Eso Dios lo sabe. Nosotros no. Si sana o no sana a la persona, es su destino. Nosotros hacemos lo que podemos, pero siempre sin promesa. Humedecer los labios del enfermo es una costumbre japonesa que significa que el hombre ya va a morir. No le queda nada. Bloque de texto número 4. Entonces, ¿cómo curo las enfermedades? Simplemente apoyo mis manos en la parte afectada. No empujo, tampoco acaricio o golpeo. Creo que esto es lo que hace que esta terapia sea tan interesante. Escaneo todo el cuerpo del paciente para sentir dónde está el origen de la enfermedad, trato esa parte y el efecto curativo es notable y rápido. Y bien, ¿cómo puedo encontrar el origen de la enfermedad? Cuando pongo mis manos sobre el cuerpo del paciente, únicamente duelen donde está el daño, por lo que se detecta fácilmente. La fuerza del dolor difiere dependiendo de las enfermedades, pero no estoy seguro de la relación entre el grado del dolor y el estado de la enfermedad. Y mis manos sienten fuertes sensaciones no solo en la parte donde me dicen los pacientes que están mal, sino también en el área que localizo como el origen de la enfermedad. De esta manera puedo encontrar las posiciones de manos más apropiadas fácilmente para que la sanación se produzca. A diferencia de los médicos, no necesito conocer cuál es la parte afectada y de qué modo les perjudica. A los pacientes esto les puede parecer raro, pero no importa, porque de todas formas entre los 30 minutos y las 12 horas se notarán un cambio importante. Otro ejemplo es el de un hombre con una enfermedad cardíaca grave. Su pulso es de 85 pulsaciones y siente dolor en el corazón. Su médico dice que se trata de una estenosis en su corazón. Sin embargo, no siento ningún dolor en mis palmas cuando pongo mis manos sobre su corazón. Pero a medida que muevo mis manos hacia el estómago, los intestinos y los riñones, experimento sensaciones grandes de dolor en las palmas y entonces me esfuerzo con ahínco en esas zonas con Reiki. Después de un tiempo, el estrés de su corazón desapareció. Ese fue el caso de los nuevos actores Taito y Takeo Kawai. Paso a comentar. Aquí muestra la importancia de un buen escaneado y de cómo recibimos información del cuerpo a través de las manos, de las sensaciones en las manos. Por supuesto, cuanto más grave la enfermedad, las sensaciones en las manos son más fuertes. Un punto muy importante es que en el Reiki únicamente se apoyan las manos. No se empuja, no se masajea, no se acaricia, no se dan golpeteos. Simplemente apoya las manos y pasa la energía. Reiki es energía, no tienes que hacer más nada, simplemente cogerla y pasarla. Porque el masaje puede ser peligroso en algunos casos. Hay gente que ha introducido técnicas de masaje en el Reiki y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso?
Pues mirad, el masaje no está contraindicado en algunas patologías. Para esto hay que tener conocimiento de masaje. Que hay gente aficionada que ha introducido los masajes en el Reiki y se pone a enseñárselo a todo el mundo. Y esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, está contraindicado en riesgo de trombos dar un masaje en las piernas. No podemos dar golpeteos, masajes y demás en unas piernas donde hay una predisposición a trombos o donde hay tumoración o cáncer y demás. No se pueden dar masajes. Y ahora mismo el 90% de las personas, que ya sabéis por qué, tienen mucho riesgo de ictus. Así que cuidadito con los masajes. Ya sabéis, el Reiki es totalmente inocuo para las personas, siempre que se practique bien, que es la mano totalmente quieta. Si dais masaje es vuestra responsabilidad y corréis peligro. Y corre peligro el cliente. Otro punto es el encontrar el origen. Porque la gente dice, me duele la cabeza, dame Reiki la cabeza. Me duele el estómago, dame Reiki en el estómago. Me duele las rodillas, dame Reiki en las rodillas. Es evidente, ¿no? Pero aquí hay un punto importante, que es el origen de ese dolor puede estar en otro lugar del cuerpo, al que no estemos dando la debida sanación y por tanto esa parte no termina de sanar porque la raíz del problema no la hemos sanado. Por ejemplo, un hombro puede doler por un hígado pesado. Y hasta que no trabajemos el hígado, ese hombro va a seguir doliendo por muchas cosas que le hagamos al hombro. O un dolor de espalda puede venir de los ovarios. O el dolor de rodillas, de un tobillo o de una cadera. Un dolor de cabeza, te venga de las cervicales o te venga de la espalda. O te venga del mismo estómago. O sea por dolor de cabeza, puede ser por un aumento de toxinas. Entonces hay que trabajar con riñones, con hígado. Es muy importante escanear y dar justo donde hay que dar. Bloque de texto número 5. Entonces surge la pregunta, ¿por qué se cura la condición del corazón? ¿Y por qué las manos del sanador experimentan dolor? Estas son grandes preguntas. Realmente es un misterio cómo se puede curar los trastornos poniendo las manos sobre el cuerpo cuando ni el propio médico ha podido. Sinceramente no se tiene una explicación y generalmente se ve como un fenómeno espiritual. En mi opinión, tiene que ver con la circulación sanguínea de mis manos, que ha aumentado desde que fui iniciado por el señor Hayashi. No puedo revelar el método de enseñanza y el proceso de iniciación del señor Hayashi, pero ciertamente esto fue lo que me dio la capacidad de curación y sensibilizó fuertemente mis manos. De todos modos, creo que con el aumento de la circulación en mis manos se estimula la circulación sanguínea de los pacientes cuando coloco mis manos sobre su cuerpo. Incluso sin mi comprensión de la coincidencia de la corriente sanguínea entre el sanador y el paciente pudiera explicar el fenómeno, todos se preguntarán ¿cómo la sangre puede verse afectada por la curación a través de la piel? Creo que la barrera de la piel no es un problema para la cicatrización, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el trasplante de piel. Actualmente la medicina puede hacer una nariz para un paciente con sífilis que la pierde, se toma la piel de otra parte como la rodilla, se corta y se traslada a la nariz para hacer una nueva nariz. La piel cortada está muerta, por lo menos una hora. Pero una vez que la piel muerta se coloca en la nariz, se conecta a la nariz, la sangre fluye y los nervios funcionan con normalidad. Comento una pizca de bloque 5. Él intenta explicar en su mente cómo trabaja y sana el Reiki. Sí, puedes sincronizarse el ritmo del corazón con el ritmo del corazón del cliente, los campos eléctricos, los campos magnéticos del corazón. Pero el Reiki es mucho más que todo eso.
Como no quiero hacer este vídeo muy largo, voy a partir este artículo en 2 vídeos. Quedan aún muchas cosas muy interesantes por contar y también muchos ejemplos de sanación de este compañero del siglo pasado. Gracias por estar ahí. Gracias y hasta pronto. Hasta el siguiente vídeo.